Hola a todos y a todas y bienvenidos de vuelta al canal tras una larga pausa. Como ya viene siendo habitual, entre vídeo y vídeo suelen pasar varios meses, pero he estado muy ocupado porque, como algunos sabréis, pues estoy haciendo o he empezado mi doctorado y además tengo otras responsabilidades aparte de eso, y ya darle tiempo al canal es algo secundario, la verdad. Pero Eh, se aproximan las fechas en las cuales tengo que hacer una presentación para mi doctorado. Tengo que presentar lo que se suele llamar un literature review o una revisión de literatura, digamos, que es, bueno, básicamente lees, bueno, lo que ya se sabe, ¿no? La literatura la- sobre el tema que vas a investigar, y es un poco la base de lo que vas a empezar a investigar luego. Y y como que tengo que dar una presentación y esta presentación debe durar 20 minutos máximo, pues he dicho que es una buena idea grabarme antes para practicarla y para ver cuánto voy a tardar en hablar esto. Y así también hago un vídeo para el canal. Así que mato dos pájaros de un tiro. Entonces, este vídeo, bueno, va a ser bastante técnico, la verdad. Y las diapositivas están en inglés, pero las iré traduciendo a medida que vaya hablando. Y como he dicho, esto es un poco la introducción, más o menos algo que voy a comenzar a investigar más en serio ahora. Y el título es, bueno, Fórmulas de Feynman-Katz y Monte Carlo secuencial. Si habéis visto, creo que es el vídeo anterior a este, o sea, el último que subí hace un tiempo, hablaba de una cosa que se llama la fórmula de Feynman-Katz. La fórmula de Feynman-Katz de la que hablé en el último vídeo no es las fórmulas en plural de Feynman-Katz de las que voy a hablar en este vídeo. Son cosas bastante diferentes, aunque tienen un poco espíritu en común, pero que no son lo mismo. Eh, esta historia, pues supongo que pongo un temporizador ya. Esta historia viene a ser, eh, bueno, ya lo veremos, pero es básicamente sobre simulación estocástica. Es decir, tú tienes un sistema muy complicado que pueden ser partículas radiactivas evolucionando en un medio, tienen una serie de dinámicas que son bastante complicadas y tú quieres obtener información sobre tu sistema, pero decir cualquier cosa de manera analítica es un problema intractable. Así que lo que usamos es la, la aleatoriedad de ese sistema para intentar hacer simulación estocástica y usar historias de Monte Carlo. En fin, bueno, supongo que debería decir que este vídeo no está pensado para todos los públicos en el sentido de accesibilidad matemática. Así que si no te enteras demasiado, pues intenta sacar algo interesante de este vídeo, y si no, pues así ves un poco cómo son las matemáticas más del nivel de investigación. Bueno, pues empecemos. Vamos a hablar un poquito de motivación del problema y motivación de qué son las fórmulas de Feynman-Katz. Después voy a hablar de los modelos de Feynman-Katz. Eh, Hablaremos un poco sobre interpretaciones de partículas que tienen estos modelos. Si todo esto os suena que no tenéis ni idea de lo que estoy hablando, ya intentaremos verlo un poquito más poco a poco. Después motivaremos el algoritmo de filtrado de partículas. Y finalmente hablaremos sobre otros métodos de reducción de varianza usando una cosa que se llama un cambio de medida. Bueno, pues vamos a intentar motivar aquí de qué vamos a hablar. Entonces, hay varias motivaciones para las fórmulas de Feynman-Katz, pero creo que la más sencilla de entender es una cosa que se llama modelos de state space, estado de espacios, espacio de estados, perdón. Básicamente, la idea es muy sencilla. Imaginamos que tenemos un proceso que evoluciona en el mundo real. Es algo que tú no puedes observar, pero sí que evoluciona. Como podría ser, qué sé yo, la temperatura de la atmósfera en un sitio particular. Tú ves algo, ¿no? Esto es una cosa que evoluciona, puede tener alguna dinámica. Aquí asumimos que tiene una dinámica markoviana. Si no sabes qué quiere decir eso, tampoco te preocupes demasiado, solo quiere decir que la dinámica, la manera en la que estas
estos números o estas variables aleatorias evolucionan depende únicamente del estado de hoy y no de los de ayer. ¿Vale? También podría ser una partícula que se mueve de manera así errática, ¿no? Entonces tú tienes algo que realmente no puedes observar, sino lo que sí que observas son unas mediciones, digamos que son ruidosas, ¿vale? Entonces si tú estás midiendo la temperatura, ¿no? Tú tienes tu medición que tiene algún ruido de la imprecisión de tu instrumento y está midiendo pues una cantidad que evoluciona, que se llaman variables latentes porque no las puedes ver, y luego las variables Y se llaman observaciones. Entonces, como he dicho, las variables X tienen una dinámica markoviana, pero las variables YN, o sea, esta secuencia de aquí abajo, evoluciona condicionalmente en el valor de la variable latente en un tiempo n, tiene una densidad, ¿vale? Esta densidad, si sabéis un poco de matemáticas, sabéis lo que es una densidad. Básicamente te dice qué tan probable es encontrar la variable YN en ¿no? En un conjunto de estados, dado que xn toma este valor. Entonces tenemos básicamente este sistema. Tienes unas cosas que evolucionan, que no las puedes ver. Tienes unas observaciones que sí que puedes ver y están relacionadas más o menos con este diagrama. Vale, aquí hay un cálculo que da miedo, pero no da tanto miedo en realidad. Entonces, dado la dinámica que acabamos de expresar, de cómo se relacionan estas dos variables, nos podría interesar calcular la esperanza de una función f evaluada en las variables latentes, porque claro, a ti te interesa, lo que te interesa es obtener información de las variables latentes. No te interesa saber cosas sobre las variables que puedes observar, porque ya las sabes. Quieres saber estas cosas que describen esto de aquí, cómo exactamente lo describen. Y pues te interesaría computar este objeto. Es una esperanza condicionada. Y esto, pues por definición, es algo tal que así, ¿de acuerdo? Es una forma bastante fea. Pero aquí podemos observar algo interesante. Y es que esto tiene una estructura que se puede factorizar tal que así. ¿No? Aquí tenemos, básicamente esto es una integral, es una esperanza, con respecto a esta medida de probabilidad de aquí. ¿Y esto qué es lo que es exactamente? Bueno, esto tiene dos partes. Por una parte tenemos la medida markoviana, la dinámica de las variables latentes, que creo que igual lo he escrito pero no lo he dicho. Las variables latentes se inicializan con una distribución mu0, así es como empieza la primera variable x0, y después hay unas cosas que se llaman unos kernels de transición, no sé cómo se dicen en castellano. Si no sabes lo que es, no te preocupes, básicamente te dicen cómo evoluciona la distribución de las variables aleatorias. O sea, te dice, si tú sabes cuál es el valor de esta, te dice cuál es la distribución que va a tomar esta de aquí. Eso es lo que te dicen estos objetos. Entonces, el producto de todo esto, básicamente te dice la ley markoviana de tus variables aleatorias X, que es esto de aquí. Pero todo esto lo tenemos que pesar, lo tenemos que multiplicar por estos factores de las observaciones, que te dicen qué tan probable o qué tan raro era ver la observación Y, dado que, ¿no? O sea, dado el valor de la X a tiempo t. Y básicamente, pues, como he dicho, es la ley markoviana y esto lo estás pesando con una serie de pesos. Tú tienes el camino que hace tu partícula X, dado por esta probabilidad, y todo esto lo pesas, lo multiplicas por unos factores que básicamente cambian qué tan probable ha sido ver ese camino, dado las observaciones que has visto con la Y. Esto lo que nos da es una medida de probabilidad, ¿vale? Y esto quiere decir proporcional porque tenemos este factor de aquí del denominador. Esto lo que nos da es una medida de probabilidad, Q, en el espacio de caminos. ¿Qué quiere decir espacio de caminos? Es el espacio
de todos los caminos que podría haber tomado tu variable x, tu proceso markoviano x. En el caso de que x fuese literalmente una partícula, ¿vale? Girando así, o sea, moviéndose aleatoriamente, un camino aleatorio, pues esto sería, ¿no? Pues si fuese un camino aleatorio en los números enteros, o sea, sube y baja, esto sería los números enteros elevado al tiempo, ¿no? Que tú quieras, y así le das pues los caminos. Entonces, en resumen, esta primera motivación nos ha dicho que este problema de lo que se llama el problema de filtrado porque de algún modo estás usando tus observaciones para filtrar las cosas posibles que puede tener tus variables latentes. Este problema de filtrado se puede representar de esta forma: una medida markoviana multiplicado por unos potenciales. Vamos a ver otra cosa. Bueno, esto es lo que he dicho aquí. Otro ejemplo, y este me parece más interesante aún, y más visual. Simulación de eventos raros. O eventos raros. ¿Qué es un evento raro? Pues es lo que dice el nombre. Es un evento que depende de algo aleatorio que ocurre muy poco. Aquí hay un ejemplo muy claro. Imagínate que tenemos una cadena de Markov que es un camino aleatorio en los números enteros, ¿vale? Entonces, cada una de esas trayectorias que estáis viendo es un camino aleatorio en los números enteros contra el tiempo. Entonces, pues hace algo así, ¿no? Esto se sabe, no es nada nuevo, que los caminos aleatorios en los números enteros van a irse al más infinito y al menos infinito. Todo el rato. Es lo que van a acabar haciendo a medida que el tiempo progresa. Entonces, el evento de que el camino aleatorio se quede en esta ventana del más 10 al menos 10 es un evento raro. Va a ocurrir con probabilidad muy poca. ¿Cómo podemos expresar esta probabilidad? ¿O cómo podemos computar esperanzas de alguna función evaluada en el camino que haya tomado tu camino aleatorio, condicionado en que la partícula esté viva en algún tiempo lejano? ¿Vale? Esto es un evento muy raro, de una probabilidad que no es cero, pero es muy pequeña, y queremos computar esta esperanza. Pues usamos la definición de qué es esto de aquí y obtenemos realmente la misma historia que antes. Es una esperanza de la función, pero con unos pesos, y estos pesos simplemente claro, estamos simplemente solo tomando los caminos que han sobrevivido. Esto es la definición de la esperanza condicional cuando condicionamos en un evento que no tiene probabilidad cero, y dividimos pues por la constante normalizadora, que viene a ser simplemente esto de aquí, que es la probabilidad de sobrevivir a tiempo t. Entonces, volvemos a tener exactamente la misma estructura de antes. Tenemos una esperanza con respecto a una medida que es la medida markoviana de tu partícula, es la medida que dice cómo tu partícula se está moviendo, y esto lo estás pesando con unos potenciales, que van a ser estas funciones de aquí, que lo que hacen es, en inglés se dice tilt, que viene a ser como hacer esta acción, ¿no? Tilt. Bueno, cambias los caminos para que unos sean más probables y otros sean menos probables. En este caso lo que estamos haciendo es que estamos penalizando por completo cualquier camino que se salga de este intervalo. Esto lo que nos da es una definición de los modelos de Feynman-Katz, que es básicamente lo mismo que hemos explicado, pero un poquito más general. Tendremos una cadena de Markov con una dinámica P-mu. Esto será una medida de probabilidad que especifica cómo se mueve esta cadena de Markov. Y también tendremos una serie de potenciales que lo que hacen es, como he dicho, penalizarán algunos caminos, y así obtendremos una medida en el espacio de caminos que favorece algunas regiones más que otras. Y entonces, bueno, los modelos de Feynman-Katz pues son precisamente estas fórmulas de aquí, que es lo que hemos visto hasta ahora. Hay dos tipos, que se llama el de predicción y el update, el de... bueno, como sea.
Y la única diferencia que tienen es esto de aquí, tampoco es muy importante, no vamos a perder mucho tiempo hablando de esto. Pero esto es un modelo de Feynman-Katz. Que es, si sabéis la fórmula de Feynman-Katz, en el caso de procesos estocásticos continuos y tal, seguramente veáis parecidos. La idea visual que he dicho es, tú tienes una serie de potenciales que lo que hacen es penalizan algunas zonas. Y si estos dos caminos son dos caminos típicos de tu trayectoria markoviana, y esta es una zona de potencial bajo y esta es una zona de potencial alto, el modelo Feynman-Katz lo que hará será penalizará los caminos que pasen por aquí y promoverá los caminos que pasen por aquí. Eso es un modelo de Feynman-Katz. Con eso pues podemos definir los marginales en tiempo n, que se llaman Feynman-Katz flow, y es básicamente pues lo mismo, pero en vez de evaluar esta esperanza, una función que tome todos los caminos, o sea, todo el recorrido, simplemente nos fijamos en la última posición. Tampoco es demasiado importante que entendáis la distinción, pero bueno, es básicamente una tecnicalidad aquí. Entonces, ¿por qué esto mola? Porque, a ver, os he dado el ejemplo este de una cadena, de un camino aleatorio que queremos que esté contenido en esta región. Esto lo que puedes pensarlo es básicamente que tienes un camino aleatorio que, si se escapa de esa ventana, muere. Y la gracia era que los potenciales que estábamos usando, lo que eran era 1 dentro de esa ventana y 0 en el resto de partes. Eso lo que hace es que solo permite que las partículas que estén dentro vivan y el momento en el que se sale se muere. Entonces, se puede demostrar que hay una manera sensible y correcta de extender tu cadena de Markov original, xn, que tiene la medida p, a una cosa que es a un escenario que se llama Markov Chain with Killing, con muerte, que básicamente lo que hace es que a cada paso de la cadena de Markov tiramos una moneda que cae en cara con probabilidad del potencial evaluado en la posición de la partícula, que te dice con qué probabilidad va a morir, y si la partícula cae cara, sobrevives y puedes evolucionar y saltar a la siguiente posición, y si cae cruz, te mueres y vas al estado del cementerio. Y una vez llegas ahí, se acabó, has muerto, la partícula se ha absorbido o ha muerto. Entonces, esta idea de los modelos de Feynman-Katz lo que hacen es, de algún modo, formalizan esta idea de la muerte, la cadena de Markov con muerte, dado por estos potenciales. Y se puede demostrar, y es bastante sencillo, que el modelo de Feynman-Katz es simplemente la distribución de este proceso condicionado en no haber muerto. ¿Vale? Entonces, estos modelos de Feynman-Katz son muy interesantes porque de algún modo tienes esta visión que tienes una medida en el espacio de caminos que simplemente está penalizando algunos caminos más que otros, pero alternativamente tienes esta visión más de simulación en el que ves que es lo mismo, esto simplemente es la ley de este proceso que tiene muerte condicionado en no morir. ¿Vale? Es bastante... vale, en fin. Aquí tenemos una simulación de lo que digo de proceso con muerte. Aquí tenemos lo que se llama dos obstáculos duros, que quiere decir que cuando una partícula entra a ese obstáculo muere instantáneamente. Y tenemos aquí dos obstáculos suaves, que quiere decir que cuando entra el obstáculo tiene una probabilidad de morir, o una probabilidad de quedarse vivo. Y esto es un poco cuando lo dejas esto evolucionar, esto es un poco la imagen que ves. ¿Vale? Si te fijas, aquí hay unos cuantos que han sobrevivido, y lo que estamos diciendo es que las fórmulas de Feynman-Katz es la ley que describen estos caminos de aquí que sobreviven. ¿Vale? Y entonces podemos preguntarnos cómo podemos simular de esta ley. ¿Vale? ¿Cómo puedo yo simular partículas que estén condicionadas en sobrevivir a un tiempo n? ¿Vale? O cómo puedo simular yo una partícula en tiempo n condicionada en que ha sobrevivido hasta ahora. ¿Cuál es la posición típica de partículas que sobreviven y tal? Estos problemas son interesantes
desde el punto de vista teórico, por supuesto, pero también desde un punto de vista práctico, porque desde un punto de vista de, por ejemplo, la radiación y la contención de materiales radiactivos, nosotros sabemos, o los físicos saben, que hay unas ecuaciones que se llama la ecuación del transporte de neutrones, que son muy tochas, que describen la mecánica, o sea, la dinámica, no sé si es markoviana, pero es una dinámica de las partículas radiactivas. Entonces, en teoría, si esto lo entiendes bien cómo simular partículas condicionadas en sobrevivir, podrías entender las partículas radiactivas que están en un contenedor, si las condicionas en salir del contenedor, ¿dónde van a acabar? ¿Vale? Esto es interesante desde un punto de vista desde seguridad de contención de materiales radiactivos, por ejemplo, ¿no? Es interesante saber si condicionamos una partícula radiactiva en sobrevivir la absorción de, yo qué sé, la pared que tenga eso, ¿dónde va a acabar? Esto es interesante. Entonces, ¿cómo podemos simular de esto? A ver, hay una manera que es la manera tonta, que es simular un número muy grande de partículas, por ejemplo, como en esta imagen, que aquí había pues 500, ¿no? Y lo que haces es que evalúas tu función f en las que han sobrevivido y divides por el número de partículas que han sobrevivido. ¿Vale? Esto, explicaremos luego en más detalle, es la idea tonta, porque en la mayoría de casos que nos interesa, el evento raro es tan raro que el número de partículas que sobreviven es exponencialmente poco. Eso quiere decir que si tú empiezas con un número n de partículas, al cabo de un tiempo grande t, esperas quedarte con n dividido entre e elevado a t, o con un factor. O sea, te quedan muy poquitas partículas. Eso quiere decir que esta estimación empírica es muy mala, porque estás haciendo una estimación empírica con muy pocas partículas vivas. Esto formalmente se dice que tiene una varianza muy grande, ¿vale? Es decir, que cuando tú haces este experimento muchas veces, los resultados que vas a tener varían locamente. Entonces, pues no sabes cuál es el correcto. Se tiene una varianza demasiado grande. Por lo tanto, nos interesa encontrar maneras de reducir esta varianza. Hay varias maneras de hacer eso. Y ahora vamos a empezar a hablar de una de ellas, que se llama el filtrado de partículas. Pues ya llevo 16 minutos hablando. Me estoy enrollando demasiado. En el filtrado de partículas, bueno, para la historia del filtrado de partículas empezamos con este operador, que es simplemente un operador en el espacio de medidas. Lo que hace es que me toma una medida, una distribución, y me devuelve otra. Y básicamente esto lo que hace es que rescala, o en inglés, it tilts. ¿Vale? Cambia las regiones de preferencia de esta medida en base al potencial G. Y luego lo divide por la integral de G con respecto a eta para normalizar y que sea una medida de probabilidad. ¿Vale? Pero esto básicamente lo que tenéis que pensar es que tú tienes una distribución y esto lo que hace es que algunas regiones sean más probables que otras. Pues la idea es que se puede demostrar que las medidas de Feynman-Katz satisfacen esta recursión. Para tú ir de una medida a la siguiente, lo que haces es que, por ejemplo, esta de aquí, que esta es la que nos interesa. Tú tienes tus partículas, ¿vale? Imagínate que tienes una nube de partículas que aproximan tu medida eta n. Esta nube de partículas la evolucionas un paso según tu dinámica markoviana. Entonces te queda una nube de partículas con esta ley. Y luego tú, cada una de estas partículas, lo que vas a tener que hacer es una cosa que se llama un resampleo, ¿vale? Cada partícula lo que vas a hacer es que vas a cambiarla. Te vas a olvidar de qué partícula era esa y vas a escoger otra partícula de la nube en base a el potencial que tenga cada partícula. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito más en detalle de esto. Imaginemos que tenemos una medida empírica que estima el modelo de Feynman-Katz a tiempo n-1 con n partículas. Si metemos, o sea, en base a esta ecuación, podemos decir que sería una buena aproximación decir que eta n va a ser aproximadamente esto de aquí, ¿vale? Porque hemos dicho que esto es una buena aproximación a esto. Ahora podemos calcular exactamente qué es esto, ¿vale? Perdón, antes de eso. Si tenemos esta aproximación, lo que he dicho antes, esta nube la podemos evolucionar
¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente para cada partícula, ¿vale? X y a tiempo n-1 la evolucionamos usando la dinámica markoviana y nos dan estas partículas nuevas. Y con esto creamos una nueva medida empírica que aproxima esto de aquí. Ahora lo que hacemos, esto lo podemos meter en esta fórmula, podemos hacer el cálculo y nos queda esto aquí. Entonces hemos obtenido otra medida de puntos de masa, que es esto de aquí, no hay puntos con una masa infinita, ¿vale? Donde las partículas xn están, y lo que hacemos es que rescalamos la importancia de cada de estos puntos en base a esto que se llama el peso de cada partícula, que lo que dice es cuál es el potencial de esa partícula con respecto a la suma de todos los potenciales. ¿Vale? ¿Qué fracción del potencial total se lleva a esta partícula? Y te queda esta medida de aquí, que decimos que aproxima esto de aquí. Y luego, una vez tenemos eso, pues podemos producir una nueva aproximación empírica a eta n, simplemente escogiendo las nuevas partículas xn sombrero, siendo xn con probabilidad del peso correspondiente. Es básicamente la manera obvia de samplear de esto de aquí. Y te queda, pues, esta aproximación empírica. Básicamente hemos empezado con una aproximación empírica de eta n-1, hemos pasado esta aproximación a través de la recursión y hemos obtenido una aproximación empírica de eta n. Y esto, amigos y amigas, es el filtrado de partículas. ¿Vale? Y aquí está el algoritmo en lo que se formaliza lo que os acabo de explicar. Y os preguntaréis, ¿estas aproximaciones sirven? ¿Son buenas? La respuesta es sí. Sí que lo son. Entonces, con esto se pueden crear dos aproximaciones, ¿vale? Bueno, la que nos interesa es esta realmente. Si tú quieres aproximar eta t a un tiempo, o sea, eta a un tiempo t mayúscula, lo que quieres es computar integrales con respecto a esta medida, ¿vale? Que era lo que teníamos aquí. Y se puede demostrar, bueno, nos interesaría saber, primero de todo, ¿tenemos convergencia de algún tipo? Casi segura, en L2, tenemos algún teorema del límite central, etc. Y también nos interesaría saber si tenemos estabilidad de varianza. Ahora os explicaré lo que es la estabilidad de varianza. Y sí, tenemos. Entonces, primero de todo, tenemos teorema de convergencia en L2. Lo que quiere decir es que si tú usas este algoritmo, te produce estas partículas y esos pesos, y entonces la suma de la función evaluada en las partículas multiplicada por los pesos de dichas partículas, esta suma está muy cerquita de la integral que realmente quieres computar, que es esto de aquí. Y de hecho este teorema te cuantifica, ¿vale? Qué tan rápido la convergencia viene. Y si sabéis un poco de teoría de Monte Carlo, sabréis que esta velocidad de convergencia es la típica. Típicamente, en Monte Carlo te da una convergencia de velocidad 1 entre raíz de n. En norma 2. En L2 norm. Que es exactamente lo que hay aquí. También tenemos convergencia casi segura, que te dice lo mismo, pero en vez de en norma L2, pues tienes convergencia con probabilidad 1. Y eso está muy bien. O sea, estos dos teoremas que no son muy difíciles de demostrar, pero son bastante técnicos. O sea, hay muchos pasos y es un poco horroroso, pero realmente la demostración es intentar formalizar la aproximación que hemos hecho heurísticamente antes. O sea, no hay nada más. Y también tenemos, esto es muy importante, un teorema del límite central. ¿Esto qué te dice? Esto te dice, si tú haces esta aproximación, el error, ¿vale? El error de tu aproximación es esta cantidad. ¿No? Es lo que has aproximado menos lo que querías aproximar. Esto es tu error. Y pues se puede demostrar que esto satisface un teorema del límite central, que quiere decir que si este error lo rescalas por la raíz de n, esta cantidad se aproxima en distribución a una variable aleatoria normal. Una campana gaussiana. No es una sorpresa porque en la naturaleza parece que todo es, ¿vale? Esto pasa siempre. ¿Qué quiere decir esto? Si tú haces tu experimento muchas veces,
lo que vas a ver es que tienes una campana que se centra en un valor y ese valor va a ser este de aquí. Y la anchura de esta campana va a ser esta cantidad dividida entre el número de partículas que has hecho, que has usado. Y esta varianza v pues viene dada por una recursión un poco fea, pero se puede calcular. Se puede calcular. Entonces, básicamente lo que esto, como os he dicho, este error, tu error de tu estimación empírica usando el filtrado de partículas con respecto al verdadero valor, es exactamente, bueno, bien, perdón, con n grande va distribuido aproximadamente gaussiano, ¿vale? Es una campana con esta anchura. Esto está bien, ¿no? Porque si tú fijas un tiempo, ¿no? Imagínate, yo esto lo quiero calcular hasta t es igual a 10. A medida que subes y subes la cantidad de partículas que usa tu algoritmo, esta campana se estrecha más, cada vez más y más, y te queda una campana muy finita alrededor de tu valor esperado. Eso quiere decir que tu aproximación es muy buena. Pero puedes pensar lo otro, ¿no? O sea, ¿qué sucede si hacemos lo contrario? Que fijamos el número de partículas, pero dejamos que el algoritmo corra hasta el infinito en el tiempo, ¿no? O sea, tú fijas, quiero hacer este algoritmo con 1000 partículas y voy a ver qué pasa cuando dejo que pase más y más tiempo. Pues aquí esto ya no es... Esto es peliagudo, porque si la varianza crece, si esto sube hasta infinito, o sea, crece descontroladamente, las aproximaciones que hacemos cada vez son peores. Son peores y peores. Porque eso quiere decir que a medida que pasa el tiempo, la campana de Gauss se ensancha. Y las lecturas que tú haces de tu algoritmo no sabes dónde van a caer. Pueden caer aquí o pueden caer allí, ¿sabes? A ti te interesa que esta anchura, ¿vale? Aunque sea grande, te da igual, quieres que esté controlada, ¿vale? Porque luego puedes subir el número de partículas y ya la puedes hacer más pequeñita. Pero si tú fijas 1 millón de partículas y pasa el tiempo y la campana se ensancha, pues estamos perdidos. Pero, pues afortunadamente, tenemos, bueno, aquí, no sé por qué lo pongo aquí. Hay una expresión que te dice exactamente cuál es la varianza, que es esto y es muy feo y es muy poco intuitivo, pero bueno, en fin. Si hacemos un par de supuestos en la dinámica y en los potenciales, todo está solucionado. Si asumimos que los kernels, o sea, la dinámica de la cadena de Markov, satisface esta propiedad que no se entiende muy bien, pero básicamente quiere decir una cosa importante y es que la cadena se mezcla rápido. Si alguna vez habéis tenido la suerte o la desfortuna de haber estudiado tiempos de mezcla de cadenas de Markov, sabréis de qué estoy hablando y a lo mejor tenéis estrés postraumático. Pero básicamente quiere decir que bajo este supuesto, la cadena de Markov se olvida de su pasado rápidamente. Se olvida de dónde estaba. Esto a efectos prácticos quiere decir que este algoritmo de filtrado de partículas, al tú volver a escoger partículas, las partículas se olvidan de esta genealogía no trivial que tenían. Se olvidan de que tienen ancestros. Por lo tanto, son como independientes, ¿vale? Pero esto es, digamos, en una longitud de tiempo de orden del tiempo de mezcla o algo así. Pero si los kernels satisfacen este supuesto, pues se mezcla rápidamente, se olvidan del pasado, son independientes y todo el mundo está contento. Bajo estos supuestos, la varianza del teorema central del límite que hemos dicho arriba están uniformemente acotadas. Eso quiere decir que hay un techo. Y esto está bien porque quiere decir que si tú fijas un número de partículas, ¿vale? Puede ser que tengas una campana gorda, pero no va a crecer. El error que tienes se va a quedar, la varianza que tienes se va a quedar estable. Por lo tanto, puedes simplemente aumentar tu número de partículas y hacer la campana más estrechita. Vale, pues esto es un poco la historia del filtrado de partículas. Si no os habéis enterado de mucho, tampoco os preocupéis, porque pensad que esto está hecho para una audiencia que ya sabe de lo que estoy hablando.
Pero, en fin. Ahora que os he explicado el filtrado de partículas y cómo es un mecanismo de reducción de varianza para simular de estas medidas interesantes, ¿no? Estas medidas de Feynman Cats, os voy a presentar otro método un poco más geométrico, bueno, no, geométrico no, pero un poco más visual, de reducción de varianza. Y la idea era que el filtrado de partículas lo que hacía era, en vez de hacer la simulación más, la tonta esa de simular y luego contar cuántas han sobrevivido, lo que hacíamos era que las partículas con potencial alto, de algún modo, tenían más probabilidad de ser un ancestro para que otras partículas salieran de esa. Y las partículas con poco potencial morían. ¿Vale? Entonces manteníamos siempre estable la cantidad de partículas. Y todo venía en base a esto de aquí. Pero la otra pregunta es, ¿qué pasa si lo que hacemos es, en vez de hacer esta historia, ¿vale? El problema es que hay regiones de muerte, ¿no? Que matan demasiado las partículas. En el caso el ejemplo del camino aleatorio en los números enteros que subía y bajaba, el problema es que la región de muerte, que era todo más allá de distancia 10 del origen, esta región de muerte era demasiado común. Ese era el problema. ¿Qué pasa si cambiamos la dinámica del camino aleatorio? Esto es hacer, o sea, suena hacer trampas, ¿no? O sea, vale, ahora, porque sí, decido que en vez de subir y bajar con probabilidad un medio, me voy a quedar más hacia el centro, hacia el origen. Bueno, eso es hacer trampas, ¿no? Estás cambiando la dinámica de la cadena de Markov, ya no es la que era originalmente, pero vamos a ver que haciendo este truco, si cambiamos la región de muerte, podemos obtener exactamente la misma integral. Eso quiere decir que tú puedes cambiar la dinámica siempre y cuando cambies un poco la región de muerte y entonces todo está bien. Y si lo haces esto correctamente, vas a reducir la varianza un mogollón. Y ahora veremos cómo. Bueno, lo que os he dicho, tú tienes tu dinámica original dada por una medida P y la quieres cambiar a una medida P barra. Y la pregunta es, si cambiamos un poco la región de muerte, ¿podemos hacer que estas dos integrales coincidan? Y la respuesta es sí. Y la respuesta es sí, pues es muy fácil de ver, es simplemente usar una cosa que se llama, bueno, la derivada de Radon-Nikodym y el cambio de medida y todo sale chachipiruli y es muy fácil. Hace falta un par de supuestos sobre estas dos medidas que vamos a hablar ahora, pero la idea es un poco esta, ¿no? Tú tienes una medida P, una región de muerte, y el problema es que la mayoría de caminos, que son como estas líneas, la mayoría de caminos pasan por la región de muerte. Lo que tú quieres hacer es cambiar la dinámica para que los caminos ahora, en vez de ser así, la mayoría sean como así, ¿no? Que eviten la región de muerte. La región de muerte va a cambiar un poquito, pero con suerte vamos a conseguirlo hacer de manera que muchas menos cosas mueran aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? La dinámica nueva van a ser, pues, unas nuevas transiciones, una nueva medida inicial, probablemente. Y lo que queremos es esto de aquí que sea absolutamente continuo. Queremos que las transiciones antiguas sean absolutamente continuas con respecto a las transiciones nuevas. Si no sabéis qué quiere decir esto, no os preocupéis. Y lo que vamos a obtener con esto es que la medida P mu sea localmente absolutamente continua con respecto a la medida barra P, barra mu. Y la idea es que con estas condiciones podemos obtener fácilmente que si cambiamos los potenciales G multiplicándolos por la derivada Radon-Nikodym de las transiciones, lo que vamos a obtener es unos potenciales nuevos barra G, tal que la integral de aquí sea igual. Entonces, en resumen, ¿esto qué es lo que hacemos? Es que tú puedes, en vez de simular esto, lo normal, que se te muere en la mayoría de caminos, puedes hacer una dinámica nueva que empuje para adentro el camino aleatorio para que sobreviva más a menudo, cambiarás un poquito la región de muerte, pero con suerte te sobrevivirán muchísimas más partículas. Entonces vamos a ver exactamente por qué falla toda esa historia si no hacemos este cambio de medida. Pues tú tienes tu estimador tonto, que es este de aquí,
es lo que he dicho antes. Si miras su varianza, básicamente es esto, ¿no? Porque estos son copias idénticamente distribuidas independientes. Y si la función f está acotada, por encima y por abajo, pues esto es del orden, de este orden, donde pt es la probabilidad de sobrevivir. Y esto se puede demostrar que esto decae exponencialmente en t. Entonces, lo que nos interesa es no saber la varianza, sino la varianza relativa. ¿Qué quiere decir eso? Si tu varianza es de 10 elevado a la menos 10, ¿vale? Que es muy pequeña, pero la cantidad que estás intentando estimar es de 10 elevado a la menos 100, realmente tienes una varianza gigante, aunque parezca pequeña porque es 10 a la menos 10. Lo que tienes que hacer es compararla con el valor que quieres estimar. Y un cálculo similar te da que esta varianza relativa es de este orden, y si usas el hecho de que pt decae exponencialmente, se puede ver que esto de aquí, esta cantidad, crece exponencialmente en t. ¿Vale? Y eso es malo. Eso es malo porque quiere decir que tu error, el error posible que estás teniendo en tus aproximaciones, crece exponencialmente en t. Eso es muy malo. En cambio, ¿qué pasa si hacemos este cambio de medida de alguna manera muy inteligente, tal que las partículas nuevas nunca entran en la región de muerte anterior? ¿Se puede hacer esto? Pues sí que se puede. Y es una cosa que se llama la transformada de Doob, que no voy a explicar, porque ya se me está yendo las manos la presentación, llevo 35 minutos hablando. Pero básicamente si usamos unas transiciones nuevas barra m dadas por esta función, donde u son los autovectores de la transición m, ¿vale? Se satisfacen... satisfacen... ¿Se puede dibujar aquí? Queremos... No. Queremos esto. ¿Vale? El autovector u de las transiciones m, lambda es el autovalor, haces esta historia y lo que te queda es una dinámica barra m que corresponde a... Joder, ¿qué pasa aquí? Corresponde a un camino aleatorio que nunca entra la región de muerte. Y eso está bien, porque eso quiere decir que este indicador será siempre 1, usando la fórmula esta de aquí. Esto será siempre 1, entonces solo nos quedará esto de aquí, que da la casualidad de que hay un poco de telescoping, y nos queda esto. Entonces, ¿qué quiero decir? Tú tienes esto es lo que te interesaba calcular, y te da igual a una constante multiplicada por esta esperanza. Y esto de aquí también podría salir, esta u de x. ¿Qué pasa si aproximamos, haciendo Monte Carlo, esta esperanza de aquí a la derecha? Pues está bien, porque... Espérate. Está bien porque, al no tener este indicador, f está acotada, u está acotado, no es 0 nunca, te da que la varianza relativa de este objeto va a ser orden 1. Es decir, hemos pasado, haciendo este cambio de dinámica, hemos hecho que las partículas nunca mueran, entonces tú tendrás un gran número de partículas vivas, la varianza la has bajado un mogollón. El precio a pagar es que tienes que resolver esta ecuación. Esta de aquí. Y esto de aquí, para este ejemplo, es muy fácil, es sencillito resolverla, pero para ejemplos complicados quizás es igual de difícil que simplemente resolver analíticamente la esperanza que estás intentando computar, que hemos dicho que es imposible. Entonces es un poco arma de doble filo, es intentar resolver algo muy complicado usando algo muy complicado. Pero funciona y te da una reducción de varianza de algo que antes era exponencial a algo que ahora es constante, lo cual es muy bueno. Y eso es solamente todo lo que he estado mirando. En un futuro, bueno, también estamos intentando mirar a ver qué pasa si... Pero esto es un ejemplo muy concreto, ¿no? Donde hemos hecho este cambio de medida. En este caso del camino aleatorio que subía y tenía las regiones de muerte. Me gustaría entender
cómo modificar esta ecuación para tener potenciales arbitrarios ahí dentro. Pero bueno, eso ya lo veremos. Lo veremos prontito. Así que eso es más o menos lo que he estado haciendo. Si no os habéis enterado de mucho, no pasa nada. También he tenido que hablar muy rápido porque me he dado cuenta de que esta presentación es demasiado larga. Y al menos habéis visto un poquito cómo son mates más, entre comillas, bueno, de investigación o temas bastante más avanzados. Y nada, eso es todo. Un saludo y nos veremos de aquí dentro de 6 meses o así.